Qué bueno que ya estamos saliendo de la cuarentena. Sin embargo, cuando hablamos de la cuarentena, algunos todavía sienten el temor y la inseguridad y el miedo que ha provocado toda esta situación, la incertidumbre que hemos tenido. ¿Por qué? Porque hay un vacío, una impotencia que muchas veces tenemos por no poderlo controlar. La palabra de Dios allá en Lucas capítulo 4 nos habla de una situación que vivió nuestro Señor Jesucristo acerca de la experiencia de la tentación. Experiencia que también nos enseña a nosotros de cómo vivir ciertas situaciones y que quisiera conversar con ustedes. En el capítulo 4 de Lucas dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Una situación muy difícil que fue para el Señor, sin embargo, Él la supo soportar. Y la razón por la cual la supo soportar, porque la primera cosa que nosotros encontramos es la característica que tuvo el Señor Jesucristo. Y fíjense la primera parte en el versículo 1 que quisiera mencionar sobre ese aspecto tan importante que está allí en la palabra de Dios. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos control. Y Dios tiene también control de nosotros. Que aunque tengamos inseguridad, Satanás va a querer meter ciertas ideas porque estemos de acuerdo también cuando hablamos del tema. Porque cuando hablamos del tema de la inseguridad, cuando hablamos también del tema de Satanás trabajando sobre nosotros, y esa es la idea, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pasó en la vida del Señor Jesucristo buscando, queriendo devorar al Señor Jesucristo. Sin embargo, no pudo. Ahora, ¿por qué? Veamos las razones por las cuales no tuvo. La estrategia de Satanás siempre es atacarnos, destruirnos, dañarnos, perjudicarnos y hacer sentir como si nosotros no valemos nada. Es decir, colocar en nuestra vida un vacío, una inseguridad, que entendamos hasta, si es posible, que Dios no esté con nosotros. Cosas que son mentiras. ¿Por qué? Porque la idea de Él siempre es trabajar con la mentira en cada uno de nosotros. Pero note algo muy interesante: Jesucristo estaba lleno del Espíritu, y eso estar llevado por el Espíritu Santo es porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. En el desierto donde fue llevado no había ni pan, no había agua, no había comida, y la soledad es lo que se encontraba allí. 40 días estuvo allí, una cuarentena que posiblemente también nosotros la hemos vivido en esta situación, mucho más, porque hemos tenido hasta 3 meses en esta situación. Sin embargo, lo que expresa acerca de Jesús Jesucristo, la manera como lo vivió, nos da la victoria que nosotros podemos tener en el Señor. Dice que Satanás hablaba de tal manera que quería colocar pues la tentación en el Señor. Y eso es lo que espera Satanás, el hecho de querer colocar las tentaciones en cada uno de nosotros y colocar las condiciones para que podamos entonces, o nos pueda atacar y nos pueda entonces colocar las ideas o sus mentiras en nuestras mentes. No hay nada y no habrá. Eso es lo que pasa por nuestra mente cuando estamos viviendo esto. No hay nada. No tenemos gasolina, no tenemos agua, no tenemos transporte, no hay comida, no hay cómo vivir. Entonces es la idea que Satanás quiere colocar en cada uno de nosotros. Ataca, ¿qué? Nuestra mente. Y cuando ataca nuestra mente es para ir a nuestro corazón, para invalidarlo, para que sintamos el vacío, la impotencia de lo que nosotros no tenemos. Es allí entonces comenzar a trabajar, cansarnos y agobiarnos ante la situación que estamos viviendo. Tal vez tú me dirás que no lo has vivido, pero es que es normal que todos nosotros, los seres humanos, sintamos estas emociones. ¿Por qué? Porque Satanás y nosotros, los seres humanos que tenemos una naturaleza pecaminosa, es allí donde Satanás comienza a atacar. ¿Qué ataca Satanás? La identidad. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, que él está hablando allí. Y dice en el versículo 3 del capítulo 4, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. ¿Con qué trabajó Satanás? Satanás trabajó con la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién era Jesucristo? Y él está diciendo al Señor Jesucristo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, tú no tienes el poder, hacernos creer que no podamos hacer, hacernos creer que Dios no está con nosotros, hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros, hacernos creer que Dios nos odia, hacernos creer que Dios no nos ama, hacernos creer que Dios, mire, se ha olvidado tan completamente de nosotros, que está bravo con nosotros, que hemos perdido entonces la orientación de como cristianos. Ser hijo de Dios es la manifestación más grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Haber sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo y haber sido perdonados y haber sido liberados es el hecho de que nosotros podamos entender: soy hijo de Dios.
¿Qué tantas bendiciones a Dios ha hecho con nosotros? Sin embargo, nosotros llegamos a sentir ese ataque tan fuerte de Satanás, que llegamos a sentir en nuestro corazón que nosotros no somos de Dios. Miramos nuestros corazones como que estamos tan alejados de Dios y como que Dios se ha olvidado tan grandemente de nosotros que ya no queremos ni siquiera mirar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él trabaja nuestra identidad, comienza a atacar lo que nosotros somos y nosotros muchas veces hacemos caso. Nosotros somos de Cristo. Y como somos de Cristo, nosotros tenemos que entender entonces que el poder de Dios está sobre nuestra vida, que la sangre de Cristo, por la cual Cristo murió en la cruz de Calvario, que derramó en la cruz de Calvario, es poderosa para levantarnos también. Es posible que Satanás también trabaje con la parte oscura nuestra. ¿Y por qué oscura? Porque todos nosotros por debilidad, hemos caído muchas veces en el pecado, hemos caído en la tentación, y posiblemente Satanás nos haya colocado allí en esa situación para que nosotros nos sentamos allí entonces tan destruidos, tan impotentes, tan dañados, tan perjudicados, que no nos damos cuenta a dónde hemos llegado. Es decir, nos quiere ver tan débiles y fracasados que nosotros no podamos salir de allí. Porque eso es lo que Él quiere, que no salgas de allí, que estés hundido y que te sientas destruido. Él coloca todas esas emociones a través de las situaciones que estamos viviendo. Es decir, hemos hecho cosas que no debimos haber hecho y tal vez se vuelven más fuertes cuando las vemos a nosotros, sentimos la culpa. Él trabaja con la culpa. ¿Por qué? Porque no quiere que te levantes, porque no quiere que vuelvas a Dios, porque la primera cosa que afecta a nuestra vida es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y si estamos afectados, lógicamente, y Dios es el que nos da poder, ¿cómo salir de esta situación? Satanás trabaja con las mentiras. Él es padre de mentiras, y dice la palabra de Dios que la primera cosa que también comienza a colocar en ti es la inseguridad, que te sientas inseguro. Por eso trabajó con la identidad. Y lo que estaba trabajando con Cristo en ese momento era la identidad. Si eres el Hijo de Dios, hace entonces que esta cosa, este pan se convierta, entonces en este momento estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué es lo que quería hacer? Era provocar en Jesucristo dudas. Él quiere colocar en ti dudas. La duda de que no eres hijo de Dios. Pero eres hijo de Dios. Dios nos escucha a cada uno de nosotros y nos sigue escuchando, y aún está acá para que sientas de verdad que Él está contigo. Pero Satanás quiere que sientas miedo, que sientas temor, que sientas la sensación de incapacidad, el temor que te azota en tu corazón, que te daña, que te perjudica y que no te va a dejar levantar. Es el momento entonces de comenzar a pensar en la esperanza del Señor. El Salmo 121, el versículo 1, habla allá el Salmo, precioso Salmo, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No te olvides de quién eres tú. No te olvides de que Dios te quiere levantar. Satanás va a colocar la duda para decirte: no eres más, ya no te puedes levantar, estás destruido, estás dañado, estás perjudicado. Mira, ya no puedes. Y que sienta la incapacidad en tu vida. Pero Dios te dice: levántate. Hijo, tú eres mi hijo, tú me perteneces, y Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Satanás va a querer meter la parte oscura, Dios va a querer siempre meter esa parte de Él, de bendición, de saber que tú le perteneces. No puedes sentirte que Dios está bravo contigo, porque Dios te lo ha demostrado. Él quiere que tú te sientas distante, Satanás quiere que te sientas distante, pero Dios quiere tenerte aquí cerquitica para que entiendas que es hora de levantarte y que Dios está contigo. Él quiere provocar, Satanás quiere provocar un abismo, un muro entre tú y Dios, para que no sientas a Dios, pero Dios te levanta y Dios te dice: hijo, eres mío, me pertenece. Dios en su palabra, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, recuerda que dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no es hora de hacerle caso a Satanás, es hora de hacerle caso a Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es hora de conformarnos a la voluntad de Dios, de agarrarnos del poder de Dios, de ayudarnos con Dios, porque Dios está con nosotros, porque el Señor quiere manifestar. Y como dice el Salmo 119, 105, dice la palabra de Dios, el salmista, aún cuando él se sintió un momento perdido, cuando él se sintió también igualmente atacado por incertidumbre, por la situación que Satanás también quería colocar, él dijo: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Se levantó porque Dios estaba ahí con él.
porque Dios lo ayudaba. La idea, mire, como Satanás quiere colocar aquí siempre en cada uno de nosotros, es que sintamos que estamos invalidados. Luego, si usted sigue leyendo en los versículos siguientes, la idea de Satanás acá es tratar de invalidarnos, tanto que colocó esta idea y luego dice en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Dice el versículo 6, y hablándole acerca del diablo, acerca de las promesas engañosas, mentirosas, y dice el versículo 7, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo esas palabras, sabiendo quién era, porque Cristo siempre sabía quién era y lo que él había sido también. Él es el Dios, el mismo Dios, y la palabra de Dios nos lo confirma. Pero dice el versículo 8, entonces respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le digo, fuera de mí. Y esa es la idea que Dios quiere colocarte en tu mente. ¿Cómo combatirlo? ¿Y cómo combatir el miedo y el temor y la impotencia que Satanás ha colocado? Con las mismas palabras del Señor Jesucristo, de decirle, fuera de mí, Satanás. Aquí tú no tienes terreno. Yo soy de Dios. Al Señor tu Dios solo adorarás. Nosotros pertenecemos al Señor. Y el Señor grande y poderoso que tiene dominio, que nos hizo, Él es el Padre nuestro. No el Padre de mentira, Satanás, que te ha querido colocar en tu mente cosas para que tú te olvides de Dios. Es hora de levantarte y saber de que Dios está contigo, que Dios te guarda y el Señor te levanta. Dios te bendiga y que en el día de hoy la reflexión sea que tú perteneces a Dios, que no te puedes dejar allí tumbado, que no te puedes ir derribado, sino levántate en el nombre de Dios, porque Dios está contigo. Que Dios te guarde y el Señor manifieste toda bendición sobre tu vida.